Vamos a comenzar a leer en el verso 1. Daniel 12:1. Si alguien no tiene Biblia, por favor, quizás alguien que tenga se pueda sentar cerca de la persona, sobre todo si es una visita, y puedan compartir juntos el estudio de la mañana. Acostúmbrese a traer su Biblia. Esta es la Biblia. El celular es teléfono, no es Biblia. Ahora, si usted tiene su Biblia ahí, y espero que si algún día se quede en un bosque perdido, pueda leer la Biblia entonces. Pero acostúmbrese a traer la palabra de Dios cuando viene a la iglesia. Hoy día ya no queremos traer el dignario, no traemos Biblias, aún la ofrenda y el diezmo lo damos electrónicamente. No es lo mejor. Acostumbrémonos a tener la palabra de Dios en nuestras manos. Creo que es de mucho más valor y de menos distracción. Daniel capítulo 12, verso 1, vamos a leerlo. Vamos después a ver algunos elementos en este pasaje. Dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Quién es Miguel? Tan solo aparece 5 veces este nombre en toda la Biblia. 3 veces en el libro de Daniel, 1 vez en el libro de Judas y 1 vez más en el libro de Apocalipsis. Y la palabra Miguel significa el que es como él es. Así que se refiere a Jesús, quien es como el Padre es. Es el nombre militar de Jesús. Cada vez que usted encuentra a Miguel, hay una confrontación con Satanás directamente. Por eso es un nombre militar. Y vemos que encontramos este nombre acá. Y dice que llegará el momento donde Miguel, ¿qué va a hacer? Se va a levantar. Si se va a levantar, ¿cómo está hoy día entonces? Está sentado. Ahora, no olvide ese detalle, vamos a regresar ahí en unos momentos. Continúo la lectura. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y gloria a Dios por esa declaración. ¿El Señor está a favor nuestro o en contra nuestra? Está a favor de nosotros, por eso estamos aquí, iglesia. El Señor nos ha bendecido porque nos ama. Y nos ama inmensamente. Póngase a pensar que su palabra dice que el sol sale sobre buenos y malos. Y que la lluvia cae sobre justos e injustos. Es decir, que si usted y yo fuimos bendecidos esta semana, no es porque lo merecemos. Es que el Señor es misericordioso. No es que somos tan fieles al Señor que el Señor nos está bendiciendo. Es que el Señor es misericordioso. Y aún sobre los narcotraficantes y sobre los maras y sobre ISIS derrama sus bendiciones. Porque también ellos son recipientes del amor y la misericordia divina. Maravilloso Dios tenemos y servimos. ¿No es así? Dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Segundo detalle, vemos Miguel se va a levantar. Y entonces cuando se levante, ¿qué viene? Tiempo de angustia, cual nunca fue. Vamos a ver el tercer elemento. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Gloria a Dios por esa promesa. Todos, note la palabra todos, ¿qué significa? 90%, 100%. Vamos a ver quiénes van a ser libertados. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro es este? El libro de la vida. Así que encontramos en este pasaje cosas maravillosas. Y vamos rápidamente a tratar de desglosarlo y ver la importancia de lo que estamos nosotros tratando de juntos estudiar en esta mañana. Así que vemos que Miguel se levantará. Vamos a ver qué significa en primer lugar ese acto donde Miguel se ponga en pie. Para eso vamos al libro de Hechos, capítulo 7. Libro de Hechos, capítulo 7. Y vamos a leer allá un pasaje que tiene que ver con Esteban. Si ustedes recuerdan, Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Era un diácono. Y aquel hombre se convirtió en el primer mártir de la iglesia cristiana. Hechos capítulo 7, vamos a comenzar a leer en el verso 55 y después leeremos el 56. Dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba ¿dónde? Que estaba en pie a la diestra de Dios. Así que vemos que ahora contempla Esteban a Jesús y estaba ¿dónde? A la diestra, y se había puesto
en pie. Ahora, quizás su versión no lo tenga. Eso le da a entender que no es una buena versión. Si es una buena versión, va a tener esa aclaración, ponerse en pie o estaba en pie. Si usted la tiene. Verso 56 dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo de Dios que está otra vez, ¿dónde? En pie a la diestra de Dios. Vamos a detenernos ahí para entender lo que estaba tomando lugar. El apedramiento de Esteban marca algún cumplimiento profético. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Daniel capítulo 9. En el capítulo 8 encontramos la profecía más larga de la historia, 2300 tardes y mañana. Daniel 8:14. Pero vemos que esa profecía se divide en dos profecías. La primera parte son 70 semanas o 490 años. Y cuando Esteban fue allí martirizado, cuando Esteban dio su vida por Jesús, se cumplió ahora los 490 años. Ese periodo de tiempo había sido designado como el último periodo de misericordia para la nación de Israel. ¿Me explico en esta mañana? Y Jesús ahora cuando se pone en pie es señal de que ese tiempo de gracia, ese tiempo de misericordia había llegado a su fin. Por lo tanto, cuando en Daniel nos dice que Miguel se pondrá en pie, ¿qué evento de la historia estará declarando? Llegará un momento en la historia donde el tiempo de gracia, el tiempo de salvación habrá llegado también ¿a qué? Habrá llegado a su fin. Y cuando se cierre ese tiempo de gracia y de misericordia, ahora vendrá el tiempo de angustia. Ahora vemos las 7 plagas postreras. Y al final de ellas, leímos en el capítulo 12, verso 1, que ahora vendrá Él para libertar a quienes. Libertar a su pueblo, todos aquellos cuyos nombres hayan permanecido escritos en el libro de la vida. Oh, que querida iglesia, es maravilloso lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Así que ahora nos damos cuenta de lo que estamos estudiando en esta mañana. Les leo una corta declaración de testimonios para la iglesia, la página 13, dice lo siguiente, dice, las profecías contenidas en el 11º capítulo del libro de Daniel están casi completamente cumplidas. Así que si Daniel 11 está casi completamente cumplidas, y Daniel 12:1 es lo que estamos estudiando en esta mañana, nos hace entender, nos hace ver que ese evento tan importante de Miguel levantarse y poner fin al tiempo de gracia y de misericordia está por llegar. Y que hay una obra que usted y yo necesitamos realizar. Vamos al libro de Hebreos y vamos a ver 2 versículos allá, así que vamos a usar nuestra Biblia bastante en esta mañana. No queremos escuchar la voz del ser humano, es mucho mejor escuchar la voz de Dios. Capítulo 8 de Hebreos, verso 1 y 2, dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tan sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Y cuando ascendió a los cielos, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra. ¿Qué significa la palabra diestra o la mano derecha de Dios? Es la mano de la misericordia, es la mano de la salvación, es la mano que libertó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto con mano fuerte y extendida. Es la mano de salvación. Por lo tanto, cuando Jesús asciende a los cielos y se convierte en nuestro sumo sacerdote, el hecho de que se sienta a la diestra es que está haciendo una obra no en contra de la humanidad, sino a favor de la humanidad. Noten, cuando Jesús asciende después de su resurrección, ahora llega a los cielos y su sacrificio ahí es aceptado perfectamente. Vemos que durante esos 40 días, hasta que asciende por última vez, se apareció en varias ocasiones a los discípulos para animarles, para instruirles, para motivarles, para ayudarles. Pero cuando asciende 40 días después a los cielos, les dijo a ellos, vayan a Jerusalén por 10 días y permanezcan allí, porque el Espíritu Santo será derramado sobre ustedes. ¿Qué pasó en los cielos? Tenemos que entender la palabra de Dios, iglesia.
10 días. Pregunto yo, ¿el número 10 es importante en la Biblia? Claro, desde la fiesta de las trompetas hasta el día de la expiación, ¿cuántos días había para que el pueblo se preparase? 10 días. 10 días. ¿Cuántos días pidió Daniel y sus amigos para orar y buscar el favor de Dios? 10 días. Es decir que otra vez 10 días de preparación para ellos en el aposento alto. ¿Y qué pasó ese día? El día del Pentecostés, ¿qué pasó? Jesús fue ahora ungido como sumo sacerdote en los cielos. Y cuando es ungido como sumo sacerdote en los cielos, y lo vamos a ver en un momento, ahora el aceite que cayó sobre su cabeza, no olvide, en el Israel antiguo se ungían 2 tipos de personas: el sumo sacerdote y los reyes. Por lo tanto, cuando es ungido como sumo sacerdote, al mismo tiempo es ungido como ¿qué? Como rey, y rey de reyes y señores, señores. Así que ahora hay una fiesta en los cielos. Él ha obtenido la victoria. Ahora está a la diestra del Padre para oficiar a favor de cada uno de nosotros. Es el sumo sacerdote, pero también es el rey. Y cuando ese aceite, y no olvide, no fue un pomito pequeñito de aceite, no fue un frasquito, fue un galón, me imagino, fue puesto sobre su cabeza. Ahora ese aceite corrió a través de todo su cuerpo y llegó al final de sus túnicas y aún descendió sobre el aposento alto donde estaban los apóstoles. Vamos a leerlo, vamos al libro de Salmos para que veamos que la Biblia perfectamente se armoniza con todo pasaje. Vamos al libro de Salmos y vamos a leer allá en el capítulo 133. Vamos a ver esta experiencia ahora bíblicamente. Dice lo siguiente, Salmo 133, comienzo en el verso 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pregunto yo, ¿se estaba tomando lugar con los apóstoles en el aposento alto? Claro que sí. Es como el buen óleo o aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Pregunto yo, ¿Aarón fue sumo sacerdote? Claro que sí, fue ungido como sumo sacerdote. Claro que lo fue. Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. El aposento alto, ¿dónde se encontraba? En el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que vemos, Jesús es ungido en los cielos, su aceite ahora desciende y llega hasta los apóstoles allí en el aposento alto donde estaban ellos reunidos. Ahora vemos que Jesús está en los cielos y está a la diestra del Padre y está oficiando a nuestro favor. Vamos a regresar a Hebreos, donde estábamos, capítulo 8. Vamos a leer ahora el verso 2. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Pregunto yo, ¿habrá un santuario en los cielos? Claro que sí. El santuario terrenal simplemente era una réplica muy pequeña del maravilloso santuario celestial. Vamos a leer otro versículo, capítulo 10, el verso 12, y nos dice exactamente lo mismo. Dice, pero Cristo, no olvide la palabra Cristo, que significa ungido. Es como la palabra Mesías en hebreo. La palabra Cristo en griego significa exactamente lo mismo, ungido. Ungido como sumo sacerdote y ungido como rey. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuántos sacrificios se han dado por nuestros pecados? Un solo sacrificio. No tenemos necesidad de la misa, donde supuestamente la criatura crea al Creador. Eso es blasfemia. Pensar que un ser humano puede crear a Dios con unas palabras que diga nada más. Es completamente antibíblico. El sacrificio de Jesús es suficiente para la salvación de todo ser humano. No tenemos que depender del clérigo, no tenemos que depender de ningún rito, de ningún sacramento. Simplemente dependemos de los méritos de Jesús, suficiente para nuestra salvación. Dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Y gracias a Dios que en esta mañana todavía continúa Él allí sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es el propósito entonces por lo cual Dios levantó este movimiento, iglesia? Dios tiene que levantar un pueblo al final de la historia humana, porque necesita tener representantes en el planeta Tierra.
No olvide, él ha sido acusado de que no es justo ni es misericordioso. Cuando la familia humana cayó en el pecado, inmediatamente Satanás lo acusó delante del universo. Y le dijo, ¿tú sabías que el ser humano iba a pecar? Claro, Dios lo sabe todo. Y así los creaste para destruirlos. Es decir, que tú te places en crear criaturas que te van a hacer desleales e infieles y después te places en destruirlos. No eres misericordioso, eres un Dios terrible. Pero si no los destruyes, eres mentiroso. Porque tú dijiste, el día que ustedes desobedezcan, van a morir. Y aparentemente puso a Dios entre la espada y la pared. Si los destruyes, no hay misericordia. Y si no los destruyes, no hay justicia. Pero ¿saben ustedes que el plan de salvación es eterno? No fue una emergencia. El evangelio eterno que hablamos en Apocalipsis 14:6 ha existido por siempre. Y ahora, inmediatamente, Jesús ahora tomó el lugar que merecía el hombre. Póngase a pensar, 4,000 años en pena de muerte. ¿Qué le parece esa idea? 4,000 años esperando su pena de muerte. Usted y yo no tenemos idea de cuánto ha costado nuestra salvación. Si tuviéramos al menos una idea mínima de nuestra salvación, querida iglesia, amaríamos a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Increíble el precio que se pagó por nosotros, 4,000 años esperando morir. Es más, dice que el cielo no era un lugar para él agradable, mientras la raza rebelde estaba perdida. ¡Ah! Gloria a Dios. Es más, él mismo escogió la cruz como su sacrificio e instrumento de muerte. No fueron los romanos, no fue Satanás, no fueron los judíos. Él mismo escogió la cruz como su instrumento de muerte. El peor método de morir, él escogió. Y allí en la cruz se demostró que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y en la cruz se contestó esa pregunta. Y quedó silenciado Satanás para siempre. Pero ahora dice, bueno, claro, ese es Jesús. Pero que esos seres humanos miserables y pecadores. Y Dios dice, ¿sabes algo? Al final de la historia humana habrá una generación, 144,000, que se van a parar sobre el monte de Sión con el nombre de Dios en sus frentes y alcanzarán la victoria en el peor periodo de la historia humana. No pueden comprar ni vender. Hay un decreto de muerte sobre ellos. El mundo entero los odia, aún su familia los desprecia. Pero permanecerán fieles, firmes y leales a mí. Y por eso el Señor tuvo que levantar este movimiento, iglesia. No entendemos estas cosas, no entendemos estas cosas. Nuestras mentes están muy absortas en el presente y en lo material. No meditamos en el plan de salvación. No seguimos el consejo inspirado, deseado de toda la gente. Dice que al menos 1 hora diariamente debiéramos tomar en meditar en la vida de Jesús. Conocemos más del presidente Trump que de Jesús. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ay, ay, ay. Conocemos más de las chivas y las águilas que de Jesús. Conocemos más de deportes y de política y de muchas otras cosas que de Jesús porque no meditamos en estas cosas. Así que si tomáramos esa hora diaria, se renovaría amor en nuestros corazones por Él. ¿Saben por qué se hace tan pesada la vida cristiana nuestra? Porque estamos tratando de vivir el imposible. Queremos seguir principios divinos en la fuerza humana. Eso es imposible.
Eso es imposible. Por mucho que trate, no lo va a lograr, va a fracasar. Y por eso hay tanta gente desanimada, porque quiere mejorar, quiere dejar esto, quiere abandonar lo otro, quiere hacer esto. Y no pueden, y fracasan, y caen, y caen, y caen. ¿Saben por qué? Porque hasta que Jesús no sea lo primero en nuestras vidas y tengamos el poder de Él, no podemos vivir el mensaje. Estamos viviendo lo imposible. En la carne humana no se puede. Pero en Él hay victoria. Y ahora nos damos cuenta que en la cruz se contestó la pregunta en cuanto a Dios, pero ahora Dios le va a mostrar a Satanás y al universo entero que seres humanos pecadores como nosotros, en el poder omnipotente de Dios, en la gracia maravillosa de Dios, en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, habrá una generación perfecta de carácter antes que Jesús regrese. Y se demostrará otra vez delante del universo que el poder de Dios es suficiente para salvación. Por eso levantó el movimiento adventista del séptimo día. Es mucho más que algunas doctrinas y creencias diferentes al mundo cristiano. Es un pueblo peculiar, nación santa, real sacerdocio, llamados de las tinieblas a su luz admirable. Para que ahora el universo entero pueda contemplar el poder de Dios en la carne humana. Y podamos darnos cuenta que en Jesús nosotros podemos ser victoriosos. Les leo una declaración inspirada, dice lo siguiente: el propósito de Dios en dar el mensaje del tercer ángel. No olvide, el mensaje del tercer ángel comienza a ser proclamado el año 1844 en adelante. Miller y sus seguidores predicaron el primer mensaje y el segundo mensaje. Pero una vez que Jesús entra al lugar santísimo, ahora comienza la predicación del tercer mensaje angélico. Dice que el propósito de Dios en dar este tercer mensaje angélico al mundo es preparar a un pueblo para que permanezca fiel a Él durante el juicio investigador en el presente. Hoy día está tomando lugar el juicio investigador y ese mensaje es para que usted y yo y otros muchos más ahora podamos permanecer en pie y fieles a Dios durante el tiempo del juicio investigador. Por esta razón se han establecido casas de publicaciones, escuelas, sanatorios, restaurantes, salones de tratamientos y fábricas de comida. Es con este propósito que se lleva adelante la obra en todas las líneas de trabajo. Ahora comenzamos a darnos cuenta de la obra que Jesús realiza en el lugar santísimo. Pero vamos a ver otros versículos más que nos ayuden a entender. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3. Es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3. Y vamos a leer allá juntos los versículos 2 y 3. Malaquías 3, 2 y 3. Dice lo siguiente: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego consumidor y como jabón de lavadores. Escuche. Y se sentará, ¿qué va a hacer? Y se sentará. Note, Malaquías está escribiendo en el Antiguo Testamento. Jesús todavía no había ascendido a los cielos después de su muerte. Pero llegaría el momento que el profeta Malaquías, bajo inspiración, dice, se sentará, lo cual ya está, se sentará, dice, para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, que mientras Jesús está sentado, ¿qué obra está haciendo? Una obra de purificación, de limpieza, de afinarnos para que seamos plata y seamos oro pulido y fino. Pero va a llegar el momento que Él se pondrá en pie. Es decir, iglesia, hoy día es el día de llevar nuestros pecados a Jesús, nuestros defectos de carácter. Algunos fueron heredados de nuestros padres, otros nosotros los cultivamos. Malas costumbres, malos hábitos. La cultura nos ha deformado.
Nuestra cultura no es hispana, nuestra cultura debe ser celestial. Dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía no está en los Estados Unidos. ¿Dónde está su ciudadanía? En los cielos. Mucho mejor ciudadanía. Es nuestra ciudadanía. Por lo tanto, si somos nosotros ciudadanos del cielo, pregunto yo, tenemos que vivir en la tierra como si estuviéramos en el cielo. Somos embajadores de Dios en este lugar. Y el Señor está sentado hoy día refinando, puliendo nuestros caracteres. Pero ustedes saben que esa obra no es fácil. Se nos ha dicho que esa obra es la obra de toda la vida. No se hace en un día. La obra de justificación sí es instantánea. En el momento que pedimos perdón por nuestros pecados, Jesús nos perdona en ese momento. Pero no la obra de santificación. El mundo cristiano no entiende eso. ¿Saben por qué? Porque ellos quedaron en la cruz. El mundo cristiano piensa que cuando Jesús en la cruz dijo consumado es, terminó el plan de salvación. Y ahí se les atoró la carreta y no han podido pasar. Por eso nada más hablan del perdón. Nada más hablan del perdón. Justificación, no más. Pero Jesús tuvo que morir para poder ser nuestro sumo sacerdote. Pregunto yo, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿llevaba sangre? Sí. ¿Qué sangre lleva Jesús al lugar santísimo? No es la sangre de machos cabríos, de vacas, de toros, de ovejas, no. Es su propia sangre. La sangre de esos animales lo que hacían era contaminar y manchar el tabernáculo. Pero la sangre de Cristo es viva y corre por sus venas y no ensucia, limpia, purifica, refina, embellece, ennoblece. La sangre de los animales muertos simplemente era para cubrir, esa sangre cubría típicamente, ¿qué cosa? El pecado que había sido confesado. No olvide, el pecador ponía sus manos sobre la víctima y ahora los pecados de él pasaban ahora a la víctima. La víctima era degollada por el mismo pecador. Y ahora el sacerdote tomaba esa sangre y esa sangre ahora era puesta en el velo porque allí estaba el pecado, pero ese pecado no se veía, estaba cubierto de la sangre de los animales. Por eso hacía falta que una vez al año hubiese un día de expiación. Una vez al año ahora el sumo sacerdote únicamente podía entrar y llevaba sangre otra vez, como Jesús lleva su propia sangre. Y esa sangre ahora la introduce al lugar santísimo. ¿Qué más hacía el sumo sacerdote? Tomaba más incienso y lo ponía ahora allí. ¿Para qué? Para que el humo del incienso cubriese la gloria increíble que había en el lugar santísimo. Era tan grande esa gloria, la shequina que estaba sobre el propiciatorio, que no podía ver el sumo sacerdote. Y para ocultar esa gloria ponía más incienso para que ahora el humo pudiese ocultar parte de esa gloria divina. Pero Jesús no tiene ese problema, porque Él es Dios. Y su gloria ahora llena aquel lugar. Más con su sangre preciosa nos limpia, pero también nos purifica y nos refina y nos embellece a su imagen y a su semejanza. Pregunto en esta mañana, ¿qué causó la caída de Satanás del cielo y sus demonios? El pecado. ¿Piensan ustedes que podemos regresar al cielo nosotros con pecados? ¿Qué trajo la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén? El pecado. No olvide, el jardín del Edén era un pedazo del cielo que Dios había traído a este mundo. ¿Cómo lo sabemos? Porque estaba el árbol allí de la vida, ¿sí o no? En Apocalipsis 21 y 22, ¿dónde está ese árbol de la vida hoy día? Está en los cielos, así que antes del diluvio el Señor regresó al cielo esa porción del cielo que había puesto en la tierra. Por lo tanto, si el pecado trajo la expulsión de Satanás y de sus demonios, de Adán y Eva, usted y yo tenemos que obtener victoria sobre el pecado en esta tierra para poder morar en la presencia de Dios y no ser consumidos. Porque Él nos ha dado la victoria sobre el pecado.
Leo una declaración del libro La historia de la redención, página 18. Dice: Satanás había demostrado que no podía permanecer más en el cielo. Y ahora, acercándose a Dios, mostraba que casi la mitad de los ángeles le seguían. Y le hizo una pregunta a Dios: ¿nos vas a expulsar de este lugar y vas a crear un vacío en el cielo? Note, casi el 50% de los ángeles en ese momento seguían al enemigo. En algún momento algunos reaccionaron y se unieron otra vez con Dios y fueron leales a Él, porque tan solo un tercio fue expulsado del cielo. Casi la mitad. Hoy día la gente dice: bueno, la mayoría es la que manda. No. La mayoría para Dios no tiene valor. Es la fidelidad lo que tiene valor para el Señor. No que la mayoría lo aprobó, no que la mayoría de las encuestas están a favor de esto. Eso no tiene valor para el Señor. Es fidelidad lo que tiene valor para Él. No es número, es calidad. Continúa la declaración diciendo: el lugar dejado vacío en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles será llenado por los redimidos del Señor. Óigame, gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Es decir, ¿usted se dieron cuenta de eso? Satanás no sabía que Dios tenía plan B. Él pensaba que el lugar vacío se iba a quedar vacío, y ese no era el plan. Dios sabía lo que iba a tomar lugar y había creado una raza especial para que tomara el lugar de aquellos que iban a salir del cielo. Pónganse a pensar que usted esté un día en la misma presencia del Señor. Cuando yo nací había más vaca que gente. Un lugar rural, lejos. Una familia que no era conocida por riquezas, ni por títulos, ni posesiones. Simplemente éramos campesinos. Y un día este miserable ser humano, redimido por Jesús, podrá sentarse en el trono de Jesús. ¿Quién quiere ir a la Casa Blanca, gente? La Casa Blanca es simplemente una casita de muñeca. Yo quiero ir a las mansiones celestiales. Gloria a Dios por eso. Dice: Dios, continuó la declaración, creó al hombre para su gloria. Gloria a Dios por eso. Amén. Que después de una corta prueba, la familia humana se convertiría una con la familia celestial. ¿Entendemos eso? Es decir, que Dios creó esta raza para que después de una prueba, y vamos a ver cuál es, si permanecían fieles a Él, ahora inmediatamente ocuparían las vacantes que Satanás y sus demonios dejaron en los cielos. Era el propósito de Dios, escuche, repoblar el cielo con la familia humana. Gloria a Dios. Ahora les leo la cita, la cual nos ayuda a entender un poco más lo que estamos juntos tratando de estudiar en esta mañana. Aquí está. Leo. Este es Cristo triunfante, es una lectura devocional, 14 de diciembre. Dice lo siguiente: cada persona es probada como lo fueron Adán y Eva en Edén. Así como el árbol fue puesto en medio del jardín del Edén, el sábado fue ubicado en el centro del decálogo. ¿Cuál era la prueba que tenía que pasar Adán y Eva en Edén? El árbol. Y si hubieran permanecido fieles, no sabemos cuánto tiempo, ya Dios hubiera llenado los lugares vacíos del cielo con la familia humana. Pero entró el pecado a este mundo. Y aunque ahora el plan de Dios tuvo que dilatarse, no ha cambiado. Porque esos lugares serán llenos por los redimidos. Ahora vemos que tenían que pasar la prueba del árbol. Pregunto yo, ¿era una prueba fácil? Sí. ¿Cuántos árboles frutales había en el jardín del Edén?
Miles, posiblemente, miles. Es más, se nos dice que en el momento que ellos participaron del fruto, no tenían hambre. Es que no era hambre. Muchos árboles para comer y Dios se ha dicho, coman de todos ellos, abundantemente, menos de este árbol. Una prueba muy fácil, pero la fracasaron. Les pregunto, ¿piensan ustedes que usted y yo también tenemos una prueba que pasar? Vamos a ver cuál es esa prueba. Ya quizás ustedes escucharon, pero vamos a seguir la lectura. Dice, con respecto al fruto del verdadero conocimiento se puso una restricción, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Con respecto al sábado, el Señor dijo, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Así como el árbol del conocimiento fue la prueba de la obediencia de Adán, así también el cuarto mandamiento es la prueba que Dios ha establecido para determinar la lealtad de su pueblo. ¿Cuál es la prueba que tenemos que tomar, iglesia? Oh, ya ustedes tienen hambre, no hay duda de eso. Ya, pregunto yo, ¿ya sabemos cuál es la prueba? ¿Qué sucede si antes de la prueba usted sabe las preguntas que van a salir en el examen? ¿Eso le ayudaría a sacar una buena calificación? Entonces, sabemos la prueba y sabemos el contenido del examen. Ahora hay que prepararse. Cuando usted va a tomar un examen, ¿usted se prepara antes del examen o después del examen? No, son inteligentes ustedes. ¿Qué sucede si usted se prepara después del examen? Muy tarde, ¿verdad? ¿Se puede preparar durante el examen? Eso es honestidad, ¿sí o no? Usted no puede abrir el libro en el examen y buscar la respuesta. No es posible. Así que la única opción que nos queda a nosotros es prepararnos antes del examen. El examen tiene que ver con nuestra lealtad a Dios, porque la lealtad es a Dios, en la obediencia del cuarto mandamiento. Por lo tanto, el Señor nos quiere hoy día animar a nosotros a hacer esa preparación necesaria. Note, si guardamos el cuarto mandamiento es porque estamos guardando los otros 9 mandamientos. ¿Me explico en esta mañana? Porque muchos judíos guardan el cuarto mandamiento y quizás aún más estrictamente que nosotros. Pero no hay Cristo en esa observancia del mandamiento. ¿Tiene valor? No. Además, yo no puedo guardar el cuarto mandamiento y estar viviendo en adulterio, porque hay un mandamiento que dice no cometerás. Así que la obediencia al cuarto mandamiento es la señal de que por la gracia de Dios estamos nosotros obedeciendo los 10 mandamientos, no nada más el cuarto. Pero la prueba tiene que ver con el cuarto, porque Satanás se ha levantado con una idea nueva de que es el domingo, no el 7º día de la semana. Y el mundo entero tendrá que decidir o acepta la idea de Satanás, la observancia del domingo como un día santo, cuando es un día de trabajo bíblicamente, o la observancia del sábado en lealtad a Dios, mostrando su fidelidad al Señor. Por lo tanto, el sábado es la señal externa de obediencia, mientras que un carácter perfeccionado por la gracia de Cristo es la señal interna de que vivimos en obediencia a su ley y que estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios. Por lo tanto, el Señor nos quiere llamar para que por su gracia nosotros podamos permitir que podamos vivir en perfecta armonía con su ley. Sabemos que la ley no nos salva. La salvación tan solo se encuentra en Cristo Jesús. Es más, dice el apóstol Pablo que él no sabía que era pecador hasta que encontró el mandamiento. Y ahora cuando encontró el mandamiento le demostró que estaba en pecado. Así que la ley lo que hace es que nos señala el pecado en el presente, pero no nos salva. Es como un espejo nada más. Cuando nos levantamos en la mañana y nos vemos en el espejo y estamos despeinados, ¿qué hacemos? Tomamos el espejo y nos peinamos. ¿Nos ayudaría a estar peinados si hacemos eso? Si la cara está sucia, tomamos el espejo y nos limpiamos la cara con el espejo. Tampoco. Es decir, el espejo nos muestra nuestra condición
y nos lleva al agua y al jabón, que es Cristo Jesús. Y Él nos limpia. Y ahora nos capacita para vivir en perfecta armonía con su ley. Así que la ley no es la causa de nuestra salvación. La ley es el resultado final de nuestra relación con Jesús que nos lleva a la obediencia a Él. Y ahora podemos nosotros permitir que el Señor pueda completamente terminar su obra en nosotros. Si la prueba final tiene que ver con el sábado, ¿qué evento profético piensan ustedes que va a determinar ese momento? Yo sé que ustedes lo saben, pero quizás no lo quieren decir. ¿Es la ley dominical? Sí, esa ley es nuestra prueba final. Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 137, párrafo 5, dice que es el último acto en el drama. Así que el último, no hay otro. Claramente el libro Conflicto de los Siglos, página 663, dice que es la línea de demarcación final, que es el punto controvertido al final. Ahora, cuando llegue ese momento, iglesia, usted y yo tenemos que estar en victoria sobre el pecado. Porque en la crisis usted no desarrolla carácter. En la crisis se revela el carácter que hemos desarrollado. No sé si me explico en esta tarde. Así que por la gracia de Dios hoy día tenemos que estar en una experiencia diaria de victoria, que es un proceso de toda la vida, a través de su gracia, de obtener esa victoria sobre el pecado, para que cuando llegue esa ley, que es nuestra última prueba, nosotros estemos listos para tomar el examen y pasarlo. Pero si el carácter no está desarrollado, no vamos a pasar la prueba. No olvídese, dice que el juicio comienza con la casa de Israel, dice el apóstol Pedro, su epístola capítulo 4, verso 17. Es decir, que el juicio no comienza con Babilonia, comienza con nosotros. Y hoy día estamos en el tiempo del juicio investigador. Por lo tanto, el primer grupo que va a pasar al examen final somos nosotros. No es Babilonia. Babilonia tendrá más tiempo. El tiempo del fuerte pregón no es para nosotros, que ya hemos conocido este mensaje por años y lo hemos negado en nuestras vidas. El tiempo del fuerte pregón es para aquellos que nunca han escuchado estas verdades. No es el tiempo para nosotros prepararnos, no lo es. Es muy tarde. Ya tomamos el examen, o lo pasamos o lo fracasamos. O nos hemos unido con el Señor completamente, o nos hemos unido con las filas opositoras del Señor completamente. Y se nos ha dicho que la gran mayoría de los adventistas del séptimo día no pasará ese examen. Porque hoy día no entendemos el mensaje de la justicia de Jesús, el mensaje de la victoria sobre el pecado, el mensaje del santuario, el mensaje de Miguel que ha de levantarse. No lo entendemos. Muy ocupado en otras cosas para indagar, estudiar e investigar y permitir que el Señor nos lleve a la experiencia de victoria sobre el pecado. Le leo la declaración del Testimonios para la Iglesia, volumen 9. La página 80, claramente nos dice lo que acabo de mencionarles, pero quiero leérselo para que ustedes tengan la declaración inspirada. Dice lo siguiente: el Espíritu de Dios contiende todavía con muchos, y gloria a Dios por eso. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad. No es para nosotros, es para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer ¿qué cosa? La verdad. Dice, el Señor los mirará con amor. Su corazón compasivo se conmueve. Su brazo está todavía extendido para salvar. Mientras que la puerta ya se cierra para aquellos que rehusaron entrar en ella. Nosotros. Es decir que de la ley dominical hasta el cierre de la gracia final, ese no es nuestro tiempo de gracia. Es para Babilonia. Para nosotros es del presente a ese momento de la ley dominical. Por eso tenemos que permitir al Señor
que haga su obra en nosotros. Pregunto yo, ¿cuántas de las 10 vírgenes cabecearon y durmieron? Las 10, ¿sí o no? ¿La mitad eran fatuas y la otra mitad prudentes? Sí. ¿Qué despertó a todas las vírgenes, preparadas y no preparadas? ¿Qué las despertó a las vírgenes? Un clamor de medianoche que vino fuera de las 10 vírgenes. No olviden, vírgenes significan iglesia pura. Habrá un evento que no va a tomar lugar dentro de la iglesia, vendrá fuera de la iglesia. Y ese evento despertará a todo adventista del séptimo día. Fiel, no fiel, liberal, conservador, disidente, ultraconservador, sea lo que sea, nominal, como usted quiera llamarle. Toda persona que un día conoció este mensaje y lo aceptó o lo rechazó, no importa la condición que se encuentre, cuando llegue ese clamor de la medianoche que representa la ley dominical, todos nos vamos a despertar. Pero note, ya no es tiempo de preparación. Pregunto yo, ¿las vírgenes fatuas quisieron prepararse en ese momento? ¿Tuvieron interés en otro culto? ¿Tuvieron interés en orar, en estudiar las Escrituras, en venir a la iglesia, en buscar las cosas de Dios? Sí. ¿La encontraron? No. Sí, se cumplieron las palabras de Amós 8:11. Dice que viene tiempo de hambre y no de comida, y sed y no de agua, sino de la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, del norte al sur, del este al oeste, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Aquellas que no se prepararon antes, no pudieron prepararse después, aunque trataron de todo corazón. Es más, llegaron a la puerta y tocaron la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Conocían el mensaje, conocían dónde ir, conocían al Señor, le llamaban por nombre. Simplemente les dijo, no las conozco, apártense de mí. Esa será la experiencia de muchos adventistas del séptimo día. Llegará el momento de la prueba final. Y en vez de estar listos, descubrirán que no están listos. Que el tiempo de gracia y de misericordia lo han tomado para otros asuntos. Han tenido otras prioridades, otros intereses. Y ahora buscarán fervientemente al Señor. Y no lo hallarán. Note, esa parábola la dio Jesús después del sermón profético de Mateo 24. Dio 2 parábolas. La primera es la de las vírgenes, la otra es de los talentos. Por lo tanto, el Señor nos llama en esta tarde, iglesia, a pedirle al Señor que nos ayude a ser vírgenes prudentes. Es tiempo de prepararnos y poner prioridades que honren a Dios y que Dios pueda usar esas prioridades para terminar su buena obra que ya ha comenzado en nosotros. Usted y yo no tenemos idea de lo que pronto tomará lugar en este mundo, iglesia. Usted nos ha dicho que la pluma más fecunda no puede describir los eventos que tomarán lugar sobre el planeta Tierra. Habla del tiempo de angustia cual nunca fue. Mi temor no es la crisis. Mi temor es estar listo cuando llegue esa prueba final. Esa es mi prioridad. Si estoy listo ese día y tomo el examen, es decir, no es que ese día se cierra, sino hay que pasar por ese periodo de la historia, en victoria y en éxito cristiano. Estoy listo cuando el Señor regrese por segunda vez. Pero si mi preparación no ha tomado lugar y otros intereses han invadido mi tiempo, han tomado mis energías, mis recursos, han llenado mi mente y han embotado mi mente de muchas otras cosas, llegará el día y ahora buscaremos al Señor y simplemente nos dirá, no os conozco. Las palabras más tristes que un ser humano puede escuchar y que escuchará al final de la historia. Que cada uno de nosotros y nuestros hogares representados aquí
podamos estar preparados y listos y apercibidos el día que Él regrese. Y que podamos tener un compromiso completo con Jesús hoy día. Hoy día tenemos que prepararnos para ese evento y pedirle al Señor que nos ayude a pasar esa prueba. Y por su gracia podamos ahora vindicar su carácter delante de todo el universo al final de la historia humana. Y ahora la tragedia del pecado pueda llegar a su fin para nunca jamás levantarse. Nahum 1:9 dice que esta rebelión no se va a levantar por segunda vez. Y que usted y yo podamos estar allí para entrar a los goces celestiales con nuestro Salvador. El Señor nos bendiga en el estudio de la mañana.